La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido de corazón a tu familia, a tu casa. Es una alegría volvernos a encontrar también hoy y además celebrando esta preciosa fiesta, la fiesta del Inmaculado Corazón de María, en el sábado 4 de junio que estamos hoy. María, nuestra Madre, se dejó educar por Jesús. Ella es la perfecta discípula de Jesús. Los apóstoles eran discípulos, pero eran discípulos imperfectos, llenos de debilidades, de miserias, de pecados. Después el Espíritu Santo les transformó y les santificó. Pero ella era discípula plena, fiel. Eso no quiere decir que para ella fuese fácil, que a ella no la costase, todo lo contrario. Para ella fue muy duro el camino que tuvo que recorrer. Ella recorrió como nosotros el camino de la fe. Realizó como nosotros una peregrinación de fe durante su vida terrena hasta llegar al cielo. Y pasó por la noche oscura de la fe, igual que pasamos nosotros. El Evangelio de hoy nos va a ayudar a comprender esto y vamos a intentar en esta fiesta del Inmaculado Corazón de María comprender mejor ese camino de fe que ella realizó para con ella también nosotros realizarlo. Lucas 2, 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. El Evangelio de hoy y el Evangelio de ayer y también el Evangelio de mañana son 3 evangelios que nos van a ayudar a entrar
dentro de nuestro corazón. Ayer entrábamos dentro del corazón de Jesús, nuestro Señor. Hoy entramos dentro del corazón de nuestra Madre y mañana también vamos a entrar dentro del corazón de Jesús. Y entrando en esos corazones, en el corazón de Jesús, en el corazón de María, viendo el misterio que ocurre dentro de esos corazones, nosotros vamos a pedirle al Señor la gracia de entrar también dentro de nuestro corazón para abrir nuestro corazón a esa acción del Espíritu Santo que haga nuestro corazón semejante al de ellos. Es el sentido de la vida, que tu corazón llegue a ser como el de ellos, que llegues a amar como ellos, que llegues a sentir como ellos. Dios desea educarnos. Jesús desea educarnos. Desea educarnos en el amor. Desea enseñarnos a amar sin medida. Y tiene una misión muy difícil, porque es difícil enseñarnos a nosotros a amar sin medida. Tenemos muchos egoísmos, tenemos muchas cosas a las que estamos aferrados y nos resulta muy difícil aceptar amar como Él, con tanta generosidad, con tanto desinterés. Y entonces Él tiene que sufrir mucho para educarnos en el amor e ir consiguiendo poco a poco romper nuestras barreras, nuestras durezas, nuestros pecados. Él nos educa pacientemente y prolongadamente. Hay un detalle en este Evangelio que siempre me llama mucho la atención. Ya cuando tenía 12 años, fijaos bien, Jesús empezó a preparar a los sumos sacerdotes, a los doctores de la ley y a los escribas para que le acogieran después de más de 20 años en su vida pública. 20 años antes empezó a prepararles. La estancia de Jesús en el templo durante aquellos 3 días en que María y José estuvieron buscándole angustiados, era una misericordia de Dios para con ellos, los doctores de la ley, los escribas, los sumos sacerdotes, para empezar a prepararles para recibir al Mesías. Porque Jesús, las cosas de las que les habló y las cosas que les dijo, fueron las primeras preguntas que Él les planteaba para que empezasen a abrir su corazón a comprender cómo iba a ser la misión del Mesías. Seguramente les hizo preguntas profundas que les dejaron asombrados y que estaban destinadas a empezar a prepararles para comprender que el Mesías no iba a ser como ellos esperaban. Y así que ellos
durante aquellos 20 años que faltaban hasta que comenzase la vida pública de Jesús, guardasen en su corazón esas preguntas tan misteriosas que les hizo aquel niño sorprendente, y que meditándolas en su corazón durante muchos años, con la Sagrada Escritura en sus manos, fuesen comprendiendo cómo iba a ser el Mesías. Porque Jesús sabía que tenían que cambiar muchos esquemas mentales y de corazón, y les dio mucho tiempo para prepararse. Pero ellos, como nos pasa a nosotros en muchas ocasiones, después de hablar con aquel niño, se fueron a sus casas, se fueron a sus cosas y se olvidaron de aquella conversación. Y la obra incesante del Espíritu Santo no la permitieron ellos en sus corazones. Muy diferente a la actitud del Inmaculado Corazón de María, que ante aquella situación desconcertante, el Evangelio culmina con una frase que es para ponerla con letras de oro en nuestro corazón, de la siguiente manera: su madre conservaba todo esto en su corazón. Ella lo conservaba en su corazón. Dice el Evangelio, ellos no comprendieron lo que quería decir. María no comprendió la respuesta que su hijo le dio, pero no se olvidó de aquella respuesta. No se fue a casa y se olvidó de todo, sino que ella, durante los años siguientes, guardó en su corazón esas palabras de Jesús y las fue meditando una y otra vez, pacientemente, incansablemente. Y así poco a poco, a base de orar mucho, de confiar mucho en el Señor, a base de mucha humildad y de mucha paciencia, fue comprendiendo los designios de Dios y las palabras de Jesús. Ella nos lo dijo en un mensaje no hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora de la fecha. Yo tampoco comprendía muchas cosas que mi hijo me decía, pero lo creí y lo seguí. Así que nuestra madre también realizó una peregrinación de la fe. Números 163, 164 y 165 del Catecismo. Primero, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. La visión beatífica es cuando veamos a Dios cara a cara en el cielo. La fe nos hace gustarlo de antemano. La fe es una cierta luz que Dios infunde en nosotros, por la cual ya de alguna manera gustamos lo que es verle, lo que es amarle, lo que es estar con Él. A veces la fe es tan luminosa que casi tocamos el misterio de Dios, el amor de Dios, el rostro de Dios, parece que casi lo vemos. Pero en otras ocasiones, número 164, ahora sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta.
luminosa por aquel en quien cree, luminosa porque es Dios, que es la luz con mayúsculas. Es luminosa la fe porque es Dios el que nos la da, que es la luz. Pero la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Muchas veces no comprendemos a Dios, no comprendemos sus designios. Parece que la fe se hace oscura, que no entendemos nada. Como le pasó a María en el Evangelio que acabamos de escuchar. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Parece que la fe nos dice una cosa, pero que la realidad nos dice otra. La fe nos dice que Dios es bueno, que todo está en sus manos. La realidad parece que nos dice: ¿cómo va a haber un Dios bueno, que todo está en sus manos, si no hay nada más que mal por todos lados? La fe nos dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. La realidad nos dice: pero ¿cómo voy a amar a las personas que están tan llenas de pecados y de imperfecciones? Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. El mal, el sufrimiento, la injusticia, la muerte, todo eso cuando lo experimentamos en nuestra propia carne, puede ser una verdadera tentación para nuestra fe y dejar de creer en ese Dios bueno que nos ama, que nos cuida, que es el dueño de la historia. Número 165. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. ¿Veis? Ella también vivió esa oscuridad de la fe, esa noche de la fe, pero creyó en Dios y al final venció la luz en su corazón y en su vida, porque ella conservaba las palabras de Jesús en su corazón, las meditaba y así se iba preparando con mucha oración, con mucho silencio, con mucha humildad, iba aceptando la voluntad de Dios paso a paso. Eso es lo que tienes que hacer tú, eso es lo que tengo que hacer yo, para llegar a ser como ella, santos e inmaculados en la presencia de nuestro Dios. Si lo vives así, serás un modelo, serás un ejemplo. A través de ti las personas conocerán el amor de Dios. Sandra y Mariano, en el programa de hoy de Evangelizando con María, nos van a ayudar a comprender cómo vivir nuestra fe y cómo evangelizar a nuestros hermanos. Muy feliz sábado, muy feliz fiesta del Inmaculado Corazón de María. Que nuestra Madre os bendiga abundantemente a cada uno con su bendición maternal y que el Señor también os bendiga en lo más profundo de vuestros corazones.